Me llamo Patricia Vega, tengo 34 años y llevo casi 10 trabajando como enfermera en el Hospital General de San Diego. Hay cosas que pasan en el turno nocturno, especialmente cerca de las 3 de la madrugada, que jamás pensé que vivirían fuera de las películas. Esta es mi historia y créanme cuando les digo que después de escucharla, van a entender por qué muchas enfermeras preferimos trabajar de día, sin importar el salario extra que ofrecen por las noches. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has estado en un hospital de noche o si conoces a alguien que trabaje en el turno nocturno. Ahora sí, sigamos con la historia. Todo comenzó hace 3 años, cuando decidí cambiar mi horario diurno por el turno de noche. La razón era simple. Necesitaba más dinero para ayudar a mi madre con sus tratamientos y el turno nocturno pagaba casi el doble. Además, pensaba que sería más tranquilo, con menos pacientes despiertos, menos visitas de familiares y más tiempo para completar el papeleo atrasado. Qué equivocada estaba. Mi primer turno nocturno fue un viernes de octubre. Recuerdo que llegué al hospital a las 11 de la noche, con mi termo de café bien cargado y una sensación extraña en el estómago. El edificio se veía completamente diferente bajo las luces de seguridad tenues que apenas iluminaban los pasillos. Las sombras parecían más largas, más oscuras, como si tuvieran vida propia. El aire acondicionado generaba un zumbido constante que resonaba por todas partes, mezclándose con el pitido distante de los monitores cardíacos. La enfermera del turno anterior, una mujer mayor llamada Dolores, me recibió con una sonrisa cansada. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente mientras me entregaba el reporte de los pacientes. «Bienvenida al turno de los fantasmas», me dijo con una risa nerviosa que no llegó a sus ojos. En ese momento pensé que bromeaba, que solo intentaba asustar a la novata. Cómo me gustaría haber prestado más atención a sus palabras. Me asignaron el 4º piso, el ala de cuidados generales. 18 habitaciones bajo mi responsabilidad, la mayoría con pacientes estables que solo necesitaban medicación programada y chequeos rutinarios cada 2 horas. Sonaba manejable. Durante las primeras horas, todo transcurrió con normalidad. Administré medicamentos, revisé signos vitales, cambié algunas sábanas. Los pacientes dormían profundamente, algunos roncando suavemente, otros conectados a ventiladores que mantenían un ritmo constante y tranquilizador. Pero entonces llegaron las 3 de la madrugada. No sé cómo explicarlo exactamente. Fue como si alguien hubiera bajado la temperatura del termostato varios grados de golpe. Un frío penetrante empezó a recorrer los pasillos, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Me froté los brazos, sintiendo cómo la piel se me erizaba bajo el uniforme. Las luces fluorescentes comenzaron a parpadear de forma irregular, creando un efecto estroboscópico inquietante. Y entonces empezaron los sonidos. Al principio fueron sutiles, pasos que venían de habitaciones donde sabía que los pacientes estaban postrados en cama. El crujido de las ruedas de una camilla moviéndose por el pasillo, pero cuando miraba, no había nada allí. Risas infantiles lejanas, tan tenues que me hacían dudar si realmente las había escuchado o si mi mente me jugaba una mala pasada. El tintineo de frascos de medicamento chocando entre sí en el carrito de suministros, aunque yo no lo había tocado. Me detuve frente a la estación de enfermeras, tratando de calmar mi respiración acelerada. «Es solo tu imaginación», me dije a mí misma. «Estás cansada, es tu primer turno nocturno, no estás acostumbrada». Pero entonces escuché algo que hizo que se me helara la sangre en las venas. El llanto de un bebé, claro y fuerte, viniendo del final del pasillo. El problema era que el 4º piso no tenía área de maternidad. No había bebés en ninguna de las habitaciones bajo mi cuidado. Agarré mi linterna, porque las luces del pasillo seguían parpadeando erráticamente, y caminé despacio hacia el origen del sonido. Mis zapatillas deportivas chirriaban suavemente contra el linóleo pulido. El llanto continuaba, desesperado,
como si ese bebé invisible necesitara ayuda urgente. Llegué hasta la habitación 418, justo al final del corredor. La puerta estaba entreabierta, algo extraño porque yo misma la había cerrado completamente durante mi ronda anterior. Una luz azulada parpadeaba desde el interior y el llanto parecía venir de ahí. Empujé la puerta con mano temblorosa, preparándome mentalmente para lo que pudiera encontrar. La habitación estaba vacía, la cama estaba hecha, sin paciente alguno. Los equipos médicos estaban apagados y cubiertos, pero el llanto continuaba, ahora más fuerte, más real. Venía del baño conectado a la habitación. Di 2 pasos más hacia adelante, el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. La puerta del baño estaba cerrada y debajo de ella se filtraba esa extraña luz azul. ¿Hay alguien ahí?, pregunté con voz temblorosa. El llanto cesó de inmediato. Un silencio absoluto cayó sobre la habitación, tan pesado que casi podía tocarlo. Y entonces, la puerta del baño comenzó a abrirse lentamente, con un chirrido prolongado que me puso la piel de gallina. No había nadie al otro lado, solo oscuridad. Pero la temperatura en esa habitación era glacial, como si hubiera entrado a un congelador. Mi aliento se condensaba frente a mi rostro en pequeñas nubes blancas. Di un paso atrás, luego otro, sin quitarle los ojos a esa puerta abierta. Y justo cuando estaba a punto de salir corriendo, vi algo que me paralizó por completo. Una sombra se movió dentro del baño. No era la sombra de un objeto o de alguien parado frente a una luz. Era una sombra que se movía por sí misma, arrastrándose por el suelo como si fuera líquida. Tomaba formas indefinidas, a veces parecía tener brazos, otras veces solo era una masa oscura e informe. Y se dirigía hacia mí. Salí de esa habitación más rápido de lo que jamás he corrido en mi vida. Cerré la puerta de golpe detrás de mí y me apoyé contra ella, respirando agitadamente, sintiendo cómo el corazón quería salírseme del pecho. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. Sudaba frío a pesar del aire acondicionado. Me quedé ahí parada escuchando, esperando que algo intentara abrir la puerta desde adentro. Pero no pasó nada. Después de lo que pareció una eternidad, el pasillo volvió a iluminarse normalmente. Las luces fluorescentes dejaron de parpadear. La temperatura regresó a la normalidad. Era como si los últimos 10 minutos nunca hubieran sucedido, excepto que yo seguía temblando y mi uniforme estaba empapado de sudor. Regresé a la estación de enfermeras con piernas temblorosas. Ahí encontré a Marcos, el enfermero del 3er piso que había subido para buscar unos suministros. Me miró y su expresión cambió inmediatamente. «Te pasó a ti también, ¿verdad?», me preguntó con voz baja, casi un susurro. «Lo de las 3 de la madrugada». Me dejé caer en una silla, todavía tratando de procesar lo que acababa de experimentar. «¿Qué es lo que pasa a esa hora?», logré preguntar. Marcos se sentó frente a mí, mirando hacia los pasillos vacíos antes de responder. «Nadie lo sabe con certeza, pero todos los que trabajamos de noche lo hemos vivido, siempre cerca de las 3. Algunos dicen que es la hora en que el velo entre los vivos y los que partieron se hace más delgado. Otros creen que tiene que ver con la cantidad de personas que han fallecido en este hospital a lo largo de los años». Me contó que él llevaba 5 años en el turno nocturno y que había aprendido ciertas reglas no escritas para sobrevivir. «Nunca entres sola a la habitación 418 después de las 3», dijo. «Esa habitación tiene algo. Hace 20 años, una joven paciente desapareció de ahí en medio de la noche. La encontraron 3 días después en el sótano, en una área que llevaba años clausurada. Nunca pudo explicar cómo llegó hasta allá y tampoco recordaba nada de esos 3 días. Un mes después, se quitó la vida. Desde entonces, esa habitación es diferente». Quise pensar que me estaba contando historias para asustarme, pero la sinceridad en su voz y en sus ojos era innegable. Él también lo había vivido. Él también tenía miedo. «Hay otras cosas», continuó. «El ascensor del ala oeste a veces se mueve solo, deteniéndose en pisos que ya no existen.
como el sótano 2 que fue sellado después de una situación delicada hace décadas. A veces puedes escuchar voces viniendo de habitaciones vacías, y siempre, entre las 3 y las 4 de la madrugada, sientes que alguien te observa. Esa primera noche logré completar mi turno, pero fue la experiencia más aterradora de mi vida. Cuando salió el sol y empezó a llegar el personal del turno matutino, sentí un alivio tan grande que casi me puse a llorar. Dolores me encontró en el vestidor, cambiándome de uniforme con manos todavía temblorosas. «Ya veo que conociste la habitación 418», me dijo con una sonrisa triste. «Todos pasamos por eso en nuestro primer turno nocturno. Ahora entiendes por qué necesitan pagar extra para que trabajemos de noche». Pensé seriamente en renunciar, en volver al turno diurno aunque ganara menos. Pero necesitaba ese dinero. Así que tomé una decisión. Iba a quedarme. Pero iba a aprender todo lo que pudiera sobre lo que sucedía en esos pasillos después de que caía la noche. Si iba a trabajar ahí, necesitaba entender las reglas de ese mundo nocturno. Durante las siguientes semanas, hablé con cada enfermera y enfermero del turno nocturno. Todos tenían historias. Carmen, que trabajaba en el segundo piso, me contó sobre el paciente de la habitación 203 que pedía agua cada noche a las 3:30, siempre con la misma voz rasposa, siempre diciendo las mismas palabras: «Tengo tanta sed». El problema era que la habitación 203 había estado vacía durante meses. Alberto, del quinto piso, me habló de las luces de la sala de operaciones que se encendían solas y de cómo a veces podías escuchar el sonido de instrumentos quirúrgicos chocando entre sí, como si alguien estuviera preparándose para una intervención invisible. La historia más perturbadora me la contó Lucía, una enfermera que llevaba 15 años en el hospital. Me dijo que una noche, mientras hacía su ronda de las 3 de la madrugada, encontró a todos los pacientes de su piso parados junto a sus camas, mirando hacia la misma dirección, hacia la ventana al final del pasillo. Ninguno de ellos estaba consciente. Era como si estuvieran en trance. Todos miraban fijamente, sin parpadear, con expresiones vacías. Cuando intentó despertarlos no respondían. Duró casi 20 minutos y luego, todos al mismo tiempo, se metieron de vuelta a sus camas y volvieron a dormir profundamente. A la mañana siguiente ninguno recordaba nada. También aprendí sobre las zonas que había que evitar. El ala este del sexto piso, que había sido la unidad de cuidados intensivos hace 30 años, antes de que la reubicaran. Ese pasillo siempre estaba frío, sin importar la temporada. Los celulares perdían señal ahí, y las baterías se agotaban en minutos. Algunos decían que si mirabas por las ventanas de las puertas de las habitaciones vacías, a veces veías siluetas de personas acostadas en camas que ya no existían. El sótano era otro lugar prohibido después del anochecer. Técnicamente, solo se usaba para almacenamiento y para el cuarto de calderas, pero había secciones enteras que permanecían cerradas con candado. Se suponía que eran áreas abandonadas de cuando el hospital era más pequeño, pero todos sabíamos la verdad. Hace 40 años hubo una situación grave en el sótano. Un empleado que había perdido la razón encerró a varios pacientes en una de esas áreas selladas. Para cuando los encontraron, ya era demasiado tarde. Desde entonces, nadie quería bajar ahí solo, especialmente de noche. Pero la habitación 418 seguía siendo la más problemática. Después de mi primera experiencia, volví a entrar ahí varias veces, siempre durante el día, siempre con alguien más. De día parecía una habitación normal, nada especial, nada siniestro. Pero cada vez que tenía turno nocturno, esa habitación hacía algo. A veces era solo la puerta que se abría sola. Otras veces las luces se encendían y apagaban. En una ocasión encontré todas las sábanas en el suelo, dispuestas formando un círculo perfecto alrededor de la cama. Una noche de diciembre, 2 meses después de empezar en el turno nocturno, tuve mi segundo encuentro directo. Eran las 3:15 de la madrugada. Estaba en la estación de enfermeras, actualizando los registros médicos en la computadora, cuando escuché un golpe fuerte viniendo de la habitación 418. No un golpe suave o accidental, fue un golpe deliberado,
como si alguien hubiera dado un puñetazo a la pared. Esta vez no estaba sola. Marcos estaba conmigo ayudándome con unos formularios. Nos miramos. ¿Lo oíste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él asintió, tragando saliva. Otro golpe resonó por el pasillo, más fuerte esta vez. Luego otro y otro, estableciendo un ritmo constante. Boom, boom, boom. Deberíamos revisar, dije, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que me quedara donde estaba. Marcos negó con la cabeza. Las reglas dicen que no entremos solos, pero también dicen que si hacemos caso omiso de lo que pasa ahí, empeora. Tenía razón. Habíamos aprendido que ignorar completamente estas situaciones solo las intensificaba. Era como si lo que sea que habitaba en esos pasillos nocturnos exigiera ser reconocido. Caminamos juntos hacia la habitación 418. Los golpes habían cesado, pero ahora podíamos escuchar un arrastre, como si alguien moviera muebles pesados por el suelo. La puerta estaba cerrada, pero la luz interior parpadeaba de forma errática, proyectando sombras danzantes bajo el marco. Marcos puso su mano en el picaporte y me miró. ¿Lista? Asentí, aunque no lo estaba. Abrió la puerta de golpe, encendiendo la linterna al mismo tiempo. La habitación estaba vacía, como siempre, pero el colchón de la cama había sido arrancado y estaba apoyado contra la pared. Los equipos médicos rodantes estaban todos amontonados en una esquina, como si alguien los hubiera empujado ahí con fuerza. Y en el centro de la habitación, dibujado en el suelo con lo que parecía condensación o humedad, había un mensaje: «Ayúdenme». El frío en esa habitación era insoportable. Podíamos ver nuestro aliento condensándose en el aire. Los pelos de mis brazos estaban completamente erizados. Y entonces, ambos lo sentimos al mismo tiempo. Una presencia. No era algo que pudieras ver o tocar, pero sabías que estaba ahí, en la habitación con nosotros, observándonos, esperando. «Tenemos que salir», susurró Marcos. No necesité que me lo dijera 2 veces. Salimos rápidamente, cerrando la puerta tras nosotros. Pero antes de que pudiera cerrarla completamente, sentí una resistencia, como si alguien del otro lado la estuviera jalando hacia adentro. Tuve que usar ambas manos y todo mi peso para cerrarla. Cuando finalmente lo logré, podía escuchar algo del otro lado, algo que sonaba como respiraciones pesadas y entrecortadas. Esa noche reportamos el incidente al supervisor, como habíamos hecho antes. Él simplemente asintió, anotó algo en su libreta y nos dijo que él se encargaría. Al día siguiente, la habitación 418 estaba oficialmente cerrada por mantenimiento. Permaneció así durante 2 semanas. Cuando finalmente la reabrieron, habían traído a alguien, no un técnico o un ingeniero, alguien diferente. Era un hombre mayor, probablemente de unos 70 años, con cabello completamente blanco y ojos que parecían haber visto demasiado. Llegó con una maleta negra y entró solo a la habitación 418. Estuvo ahí durante 3 horas, con la puerta cerrada. Cuando salió, parecía exhausto, como si hubiera corrido un maratón. No dijo nada, solo asintió al supervisor y se fue. Después de eso, la habitación 418 estuvo tranquila por casi 1 mes. No hubo más incidentes, no más sonidos extraños, no más puertas abriéndose solas. Algunos de nosotros pensamos que tal vez el problema se había resuelto, que ese hombre había hecho algo que había funcionado. Pero estábamos equivocados. Lo que sea que habitaba esa habitación solo estaba esperando, reuniendo fuerzas. En febrero, tuvimos un paciente nuevo en el 4º piso. Un hombre de unos 50 años llamado Tomás, ingresado por una situación cardíaca menor. Era simpático, siempre con una sonrisa, siempre agradecido con el personal. Le asignaron la habitación 415, 3 puertas antes de la 418. Durante los primeros días, todo estuvo bien. Se recuperaba adecuadamente, bromeaba con las enfermeras, recibía visitas de su familia. Pero entonces empezó a cambiar. Comenzó a quejarse de que no podía dormir, de que escuchaba susurros en la noche. Decía que alguien caminaba por su habitación
cuando las luces estaban apagadas, que podía sentir el colchón hundirse como si alguien se sentara a su lado. Pensamos que eran los efectos secundarios de la medicación o el estrés de estar hospitalizado. Ajustamos sus dosis, le dimos algo para ayudarlo a dormir. No funcionó. Cada noche empeoraba. Empezó a tener pesadillas tan intensas que despertaba gritando. Decía que soñaba con una mujer joven que lloraba, que le pedía ayuda, que le rogaba que la sacara de ahí. Está atrapada, nos decía con ojos desorbitados. Lleva tanto tiempo atrapada y nadie la escucha. Tratamos de calmarlo, de explicarle racionalmente que era solo su imaginación, pero él insistía en que era real. Una noche, durante mi turno, Tomás desapareció de su habitación. Eran las 3:20 de la madrugada. Yo había pasado por su habitación apenas 20 minutos antes, y él estaba dormido profundamente. Cuando regresé para el siguiente chequeo, la cama estaba vacía. Las sábanas estaban en el suelo. La ventana estaba cerrada. La puerta de la habitación estaba cerrada desde afuera. No había forma de que hubiera salido sin que yo lo viera. Activamos el protocolo de búsqueda. Todo el personal nocturno comenzó a buscar por cada piso, cada habitación, cada rincón del hospital. Lo encontramos 30 minutos después, en el último lugar donde queríamos que estuviera, dentro de la habitación 418, sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, mirando fijamente hacia la puerta del baño. Cuando entramos no reaccionó. Estaba como en trance, murmurando algo ininteligible. Sus ojos estaban abiertos, pero parecían no ver nada. Le tomó al equipo médico casi 1 hora traerlo de vuelta. Cuando finalmente recuperó la conciencia, lo único que dijo fue: «Ella me mostró lo que pasó. Ella me mostró todo». Tomás fue transferido al ala de observación psiquiátrica esa misma noche. Nunca volvió a ser el mismo. Su familia estaba devastada, sin entender qué había pasado. Los doctores lo atribuyeron a una reacción adversa a la medicación combinada con el estrés, pero todos los que trabajábamos en el turno nocturno sabíamos la verdad. La habitación 418 lo había elegido por alguna razón que no entendíamos. Después de ese incidente, varios de nosotros tuvimos una reunión informal. Éramos 6 enfermeras y 3 enfermeros del turno nocturno, todos con años de experiencia viviendo estas situaciones. Necesitábamos respuestas. Necesitábamos entender qué estaba pasando realmente en nuestro hospital después de que caía la noche. Carmen sugirió que investigáramos la historia del hospital más a fondo. Si vamos a trabajar aquí, si vamos a vivir estas experiencias noche tras noche, merecemos saber la verdad, dijo. Tenía razón, así que comenzamos nuestra propia investigación. Revisamos archivos viejos en la biblioteca del hospital, hablamos con empleados jubilados, buscamos noticias en los periódicos locales. Lo que descubrimos fue perturbador. El Hospital General de San Diego había sido construido en 1952 sobre el terreno de lo que antes era un pequeño sanatorio privado que funcionó desde 1920 hasta 1948. Ese sanatorio tenía una reputación oscura. En aquella época, los tratamientos para ciertas condiciones mentales eran brutales. Había historias de pacientes que desaparecían, de procedimientos no autorizados, de casos que nunca fueron apropiadamente investigados. El sanatorio cerró repentinamente en 1948 después de que una investigación no oficial reveló irregularidades graves. Pero los registros de esa investigación habían sido sellados. El terreno permaneció abandonado durante 4 años antes de que la ciudad decidiera construir el hospital actual ahí. Muchos de los antiguos empleados del sanatorio se opusieron, argumentando que ese lugar debía ser completamente demolido y no reutilizado, pero sus preocupaciones fueron ignoradas. También descubrimos algo sobre la habitación 418 específicamente. En los planos originales del sanatorio, esa área correspondía a lo que llamaban la sala de aislamiento. Era donde ponían a los pacientes considerados peligrosos o a aquellos que estaban en estado crítico. No había ventanas, las paredes tenían acolchado especial y la puerta se cerraba desde afuera con múltiples candados. La joven que había desaparecido de esa habitación 20 años atrás
La que mencionó Marcos se llamaba Ana Beltrán. Tenía solo 24 años cuando fue ingresada por una situación respiratoria menor. Después de su desaparición y reaparición misteriosa, había escrito algo en su diario antes de su trágica partida. Su familia lo donó al hospital años después, esperando que pudiera ayudar a entender lo que le había pasado. Logramos conseguir copias de algunas páginas. Las entradas eran escalofriantes. Ana describía sueños recurrentes sobre una mujer que lloraba, que le pedía ayuda. Decía que esa mujer le había mostrado visiones del sanatorio antiguo, de los horribles procedimientos que se realizaban ahí. En su última entrada, 2 días antes de su partida, escribió: «Ya no son sueños. Ella está aquí conmigo todo el tiempo. Me muestra cosas que no quiero ver. Me dice que necesita que alguien cuente su historia. Me dice que no puedo irme hasta que lo haga, pero tengo tanto miedo de lo que vi, de lo que me mostró». Esa información nos dio una perspectiva completamente nueva. No eran simplemente fenómenos aleatorios o energía residual. Había algo o alguien que trataba activamente de comunicarse. Y ese alguien parecía estar conectado a la habitación 418, al antiguo sanatorio, a los horrores que habían ocurrido ahí décadas atrás. Decidimos que necesitábamos ayuda profesional. No del tipo médico o psiquiátrico, sino de alguien que entendiera estos fenómenos desde una perspectiva diferente. Después de algunas búsquedas discretas, encontramos a una mujer llamada Elena Ruiz. Era investigadora de fenómenos inexplicables y tenía experiencia trabajando con lugares que tenían historias similares. Elena visitó el hospital una noche de marzo. Llegó a las 11, justo cuando comenzaba nuestro turno. Era una mujer de unos 45 años, con una presencia calmada y una mirada intensa que parecía ver más allá de lo superficial. Trajo equipo de grabación, sensores de temperatura y otros dispositivos que no reconocimos. Le dimos un recorrido completo del 4º piso, contándole todas nuestras experiencias. Ella escuchaba atentamente, tomando notas, haciendo preguntas específicas. Cuando llegamos frente a la habitación 418, se detuvo abruptamente. «Aquí es diferente», dijo en voz baja. «La energía aquí es densa. Hay algo que no ha podido partir». Configuró su equipo en la estación de enfermeras y esperamos. A medida que nos acercábamos a las 3 de la madrugada, la atmósfera en el piso comenzó a cambiar, como siempre lo hacía. La temperatura bajó, las luces comenzaron a parpadear, y esa sensación familiar de ser observados se intensificó. Los dispositivos de Elena comenzaron a registrar anomalías, cambios drásticos de temperatura, fluctuaciones electromagnéticas, sonidos en frecuencias que el oído humano normalmente no puede detectar. A las 3:07, la puerta de la habitación 418 se abrió de par en par. No lentamente, sino de golpe, como si alguien la hubiera pateado desde adentro. Elena se puso de pie inmediatamente. «Quédense aquí», nos instruyó. «Voy a intentar comunicarme». Entramos todos detrás de ella de todos modos. No íbamos a dejarla entrar sola. La habitación estaba en caos. Todos los muebles estaban volcados, las sábanas arrancadas y desperdigadas por el suelo, los equipos médicos empujados contra las paredes. Y hacía tanto frío que podíamos ver cristales de escarcha formándose en las superficies metálicas. Elena caminó hasta el centro de la habitación y comenzó a hablar con voz firme pero respetuosa. «Sé que estás aquí», dijo. «Sé que has tratado de comunicarte. Estamos aquí para escucharte ahora. Por favor, muéstranos qué necesitas». Por un momento, no pasó nada. Luego las luces se apagaron completamente, sumiendo la habitación en oscuridad total. Nuestras linternas también se apagaron. Estábamos en una oscuridad tan absoluta que no podíamos ver nuestras propias manos frente a nosotros. Entonces comenzaron las voces, no una, sino varias, susurrando al mismo tiempo. Algunas sonaban cerca, otras lejanas. No podíamos distinguir palabras específicas, solo un murmullo constante que parecía venir de todas direcciones. Y en medio de ese murmullo, una voz femenina se destacó, más clara que las demás. «Ayuda».
Las luces volvieron de golpe, cegándonos momentáneamente. Cuando nuestros ojos se ajustaron, vimos algo que nos dejó sin palabras. En el suelo, escrito con lo que parecía condensación o escarcha, había un mensaje mucho más largo que el anterior. Sala 3, sótano 1947. Ellas siguen ahí. Elena fotografió el mensaje rápidamente antes de que se desvaneciera. Nos miró con expresión seria. Tenemos que bajar al sótano ahora. El supervisor nocturno, que nos había acompañado después de escuchar la conmoción, negó con la cabeza. El sótano está prohibido después de las 10. Son las reglas. Pero Elena fue insistente. Si no lo hacemos ahora, esto va a continuar. Necesitamos encontrar lo que está en la sala 3 del sótano. Después de mucha persuasión, el supervisor cedió. Nos dio las llaves y nos acompañó junto con 2 guardias de seguridad. El grupo completo descendió al sótano a las 3:30 de la madrugada. El ascensor se detuvo con un chirrido en el nivel más bajo del hospital. Las puertas se abrieron a un pasillo débilmente iluminado. El aire ahí abajo era sofocante, cargado con olor a humedad y algo más, algo desagradable que no podíamos identificar. Las tuberías del techo goteaban constantemente, creando un ritmo hipnótico. Nuestros pasos resonaban contra las paredes de cemento desnudo. Caminamos por ese pasillo hasta llegar a una sección cerrada con cadenas y candados oxidados. Un letrero desteñido decía: área restringida, no entrar. El supervisor tuvo que probar varias llaves antes de encontrar la correcta. Las cadenas cayeron al suelo con un sonido metálico que resonó por todo el sótano. Detrás de esa puerta había otro pasillo, este mucho más antiguo, con paredes de ladrillo desnudo y piso de tierra compactada. Este era parte del sanatorio original. Podía sentir la diferencia inmediatamente. El aire era más pesado, más frío, cargado con décadas de sufrimiento residual. En las paredes había números pintados en puertas oxidadas. Sala 1, Sala 2, Sala 3. Nos detuvimos frente a la Sala 3. La puerta estaba entreabierta y desde adentro emanaba ese mismo frío antinatural que experimentábamos en la habitación 418. Elena encendió su linterna y empujó la puerta. Lo que vimos nos dejó paralizados. Era una habitación pequeña, no más de 3 metros por 3. Las paredes todavía tenían el acolchado viejo y podrido. Pero lo que captó nuestra atención fueron las marcas en las paredes. Arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado atravesar el material con las uñas, y escritura. Palabras garabateadas con lo que parecía ser sangre seca, tan viejas que apenas eran legibles. Por favor, sáquenme. Ayuda. Duele tanto. En una esquina de la habitación había algo cubierto con una lona podrida. Elena se acercó con cuidado y la levantó. Debajo había cajas de archivos médicos viejos, documentos amarillentos y quebradizos. Comenzó a revisarlos con manos temblorosas. Los archivos databan de 1945 a 1948. Eran registros de pacientes del antiguo sanatorio. Lo que esos documentos revelaban era horroroso. Procedimientos no autorizados, experimentos, tratamientos que hoy serían considerados como situaciones graves. Y los nombres de las pacientes, todas mujeres jóvenes, entre 20 y 30 años. Una lista de más de 20 nombres, todas ingresadas en la Sala 3 entre 1946 y 1947. Y junto a cada nombre, una fecha de partida. Todas habían perdido la vida en esa sala, en circunstancias que los registros apenas mencionaban. Uno de los nombres nos saltó a la vista. Isabel Moreno, 24 años, ingresada en marzo de 1947, fecha de partida, abril de 1947. La edad y las circunstancias coincidían perturbadoramente con las experiencias de Ana Beltrán décadas después. ¿Era Isabel Moreno la presencia que habitaba la habitación 418? ¿Era ella quien trataba de contar su historia? Elena comenzó a hablar en voz alta, dirigiéndose al espacio vacío de la sala. Isabel, si eres tú, si estás aquí, queremos ayudarte. Queremos que tu historia sea conocida. Queremos que la verdad salga a la luz. El silencio fue absoluto por un momento,
Y luego, una ráfaga de viento frío recorrió la habitación, a pesar de que no había ventanas ni aberturas. Las páginas de los archivos volaron por el aire como pájaros asustados, y una presencia, algo cálido y triste a la vez, llenó la habitación. No fue aterrador esta vez, fue diferente. Fue como si alguien hubiera estado cargando un peso insoportable durante 70 años y finalmente, pudiera dejarlo caer. La temperatura volvió a la normalidad, las sombras se retiraron, y todos nosotros, parados en esa vieja sala del sanatorio, sentimos una paz repentina, como si algo fundamental hubiera cambiado. Salimos del sótano con las cajas de archivos. El supervisor estaba pálido, claramente conmocionado por lo que habíamos descubierto. Elena nos dijo que trabajaría para asegurar que esos documentos llegaran a las autoridades apropiadas, que las historias de esas mujeres fueran finalmente conocidas y reconocidas. A veces, nos explicó, lo que llamamos presencias o fenómenos inexplicables son simplemente almas que necesitan que su verdad sea contada. No pueden descansar mientras sus historias permanezcan ocultas. Después de esa noche, la habitación 418 cambió. No hubo más incidentes, no más puertas abriéndose solas, no más llanto de bebés inexistente, no más mensajes en el suelo. Era como si Isabel finalmente hubiera encontrado paz, sabiendo que su historia y la de las demás mujeres de la sala 3 no serían olvidadas. Los archivos que encontramos esa noche eventualmente llevaron a una investigación histórica más profunda. Se publicaron artículos en periódicos locales sobre los abusos en el antiguo sanatorio. Se realizó una pequeña ceremonia conmemorativa en el hospital, honrando a las mujeres que habían sufrido ahí. Sus nombres fueron grabados en una placa que ahora cuelga en el vestíbulo principal del hospital, asegurando que nunca sean olvidadas. Han pasado 3 años desde aquella noche en el sótano. Todavía trabajo en el turno nocturno del Hospital General de San Diego. Todavía hay momentos extraños, pequeñas anomalías que no tienen explicación racional. Un hospital que ha visto tanto dolor, tanta pérdida, tanta vida y tanta partida, inevitablemente lleva consigo ecos de su pasado. Pero ya no es aterrador. Ya no siento miedo cuando camino por esos pasillos a las 3 de la madrugada. Ahora entiendo que los hospitales existen en un espacio liminal, especialmente de noche. Son lugares donde la vida y lo desconocido se encuentran constantemente, donde las historias terminan y comienzan, donde el velo entre lo que podemos ver y lo que no podemos es más delgado. Y a veces, solo a veces, algo del otro lado necesita ser escuchado. Mis compañeros del turno nocturno también han cambiado. Ya no nos asusta hablar de lo que experimentamos. Lo documentamos, lo respetamos, y cuando algo parece necesitar atención, lo atendemos con la misma profesionalidad con la que atenderíamos a cualquier paciente. Porque eso es lo que son, almas que necesitan cuidado, historias que necesitan ser escuchadas. La habitación 418 ahora se usa normalmente para pacientes. De hecho, muchos comentan que es una de las habitaciones más tranquilas del piso, que duermen mejor ahí que en otras partes. Ocasionalmente, algún paciente menciona haber tenido un sueño con una mujer joven que les sonreía, que les decía que todo iba a estar bien. Siempre los describen como sueños reconfortantes, no aterradores. Elena Ruiz se convirtió en una consultora ocasional para el hospital. Cuando hay situaciones que el personal nocturno considera inusuales, ella viene a investigar. Ha ayudado a resolver varios casos similares en otras áreas del hospital. Su trabajo nos ha enseñado que no todo lo que no entendemos debe ser temido. A veces solo necesita ser escuchado, reconocido, respetado. Ahora, cuando entreno a nuevas enfermeras para el turno nocturno, les cuento esta historia. Les explico que trabajar de noche en un hospital no es como trabajar de día. Les enseño las reglas no escritas, las áreas que requieren respeto especial y sobre todo les enseño a escuchar, porque a veces, en el silencio de las 3 de la madrugada, cuando los pasillos están vacíos y las luces parpadean, algo o alguien
puede estar tratando de comunicarse. Y si alguna vez te encuentras en un hospital de noche, ya sea como paciente, como visitante o como trabajador, recuerda esto. No estás solo. Los hospitales están llenos de historias, de ecos del pasado, de momentos congelados en el tiempo. La mayoría son benignos, simplemente presencias residuales de toda la vida que ha pasado por esas paredes. Pero ocasionalmente, muy ocasionalmente, algo necesita tu atención. Y si tienes el valor de escuchar, si tienes el coraje de reconocer lo que no puedes ver, podrías ser la persona que finalmente ayude a un alma perdida a encontrar paz. Antes de terminar, si esta historia te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios si alguna vez has experimentado algo inexplicable en un hospital, o si conoces a alguien que trabaje en el turno nocturno y tenga historias similares. Me encanta leer sus experiencias y saber que no estoy sola en esto. El turno nocturno en un hospital no es para todos. Requiere fortaleza, no solo física, sino emocional y mental. Requiere la capacidad de funcionar cuando estás exhausto, de mantener la calma cuando todo a tu alrededor parece ir mal, de cuidar a otros cuando tú mismo podrías necesitar cuidado. Pero también ofrece algo único, la oportunidad de ser testigo de la vida en su forma más vulnerable y más resiliente, de ver cómo las personas enfrentan sus miedos más profundos, de estar presente en momentos que definen vidas, y sí, ocasionalmente, también ofrece la oportunidad de encontrarte con algo más allá de la comprensión médica o científica, algo que nos recuerda que hay aspectos de la existencia que aún no entendemos completamente, que el mundo es más misterioso, más complejo, más maravilloso de lo que nuestros libros de texto admiten. Cada noche, cuando entro al Hospital General de San Diego y tomo mi lugar en la estación de enfermeras del cuarto piso, siento una mezcla de anticipación y propósito. No sé qué traerá cada turno. Podría ser una noche tranquila, llena de rutina y papeleo, o podría ser una noche en la que algo extraordinario suceda, algo que desafíe todo lo que pensaba que sabía sobre la realidad. Pero lo que sí sé es esto: estoy exactamente donde necesito estar, cuidando a los vivos, honrando a los que ya partieron y sirviendo como puente entre ambos mundos, en esas horas oscuras, cuando el hospital respira de manera diferente, cuando las reglas normales de la realidad parecen flexibilizarse, cuando las 3 de la madrugada llegan y el verdadero turno nocturno comienza. Esta es mi historia. Esta es la verdad sobre lo que sucede en los hospitales nocturnos, específicamente cerca de las 3 de la madrugada. No te pido que me creas completamente. Solo te pido que la próxima vez que pases por un hospital de noche, cuando veas esas ventanas iluminadas en pisos casi vacíos, cuando veas a esas enfermeras y enfermeros caminando por pasillos silenciosos, recuerdes que ellos ven y experimentan cosas que la mayoría de personas nunca verán, que su trabajo va más allá de administrar medicamentos y revisar signos vitales, que están parados en la frontera entre lo conocido y lo desconocido, cuidando no solo cuerpos, sino también velando por historias que necesitan ser contadas, almas que necesitan ser escuchadas y misterios que esperan ser comprendidos. Y si alguna vez necesitas estar en un hospital de noche, no tengas miedo. Sí, pueden pasar cosas extrañas. Sí, podrías sentir presencias inexplicables, pero también hay personas como yo, como mis compañeros del turno nocturno, que estamos ahí para cuidarte, protegerte y asegurarnos de que, sin importar qué más habite esos pasillos después del anochecer, tú estés seguro. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir esta parte de mi vida que durante tanto tiempo mantuve en secreto, temiendo que nadie me creyera. Y recuerda, la próxima vez que el reloj marque las 3 de la madrugada, sin importar dónde estés, piensa en todos nosotros, los trabajadores del turno nocturno, parados en nuestros puestos, velando por los que duermen, cuidando a los que sufren, y ocasionalmente, solo ocasionalmente, escuchando las voces de aquellos que ya no están, pero que aún tienen historias que contar.